A veces no hace falta una enfermedad grave ni una caída dramática para darte cuenta de que algo en ti se está apagando. Basta con una mañana cualquiera, frente al espejo, cuando ves unos ojos que ya no tienen la chispa de antes. El cuerpo sigue ahí, pero la fuerza, la vitalidad, esa sensación de ser dueño de ti mismo, parece haberse diluido con los años. Y lo peor es que nadie te lo dice. Simplemente lo aceptas. Porque tienes más de 50. Porque crees que es normal. Pero hoy vengo a decirte lo contrario. No, no es normal vivir con el cuerpo cansado, la mente nublada y el deseo dormido. Y no, no necesitas medicamentos ni fórmulas mágicas. Lo que necesitas es volver a lo esencial. En este video, voy a contarte lo que descubrí cuando empecé a sentir que me estaba apagando. 9 ingredientes naturales. 9 decisiones que cambiaron mi energía, mi deseo, mi presencia. No soy médico, pero soy hombre. Como tú. Quédate hasta el final. Este mensaje no es para los que se rinden. Es para los que recuerdan lo que fueron y deciden volver a serlo. Déjame un comentario que diga, yo también estoy volviendo, y si esto resuena contigo, suscríbete y deja tu me gusta. Lo que viene puede cambiarlo todo. Cuando era niño, mi abuelo me decía que la sangre tenía que correr caliente como los ríos del verano. Él vivía en una pequeña casa de campo, donde cada amanecer lo encontraba sentado frente a su taza de té de jengibre. Lo tomaba sin azúcar, sin prisas, como si ese gesto sencillo fuera un ritual secreto para mantenerse vivo. Yo no entendía por qué lo hacía hasta que cumplí 65. Fue sutil al principio. Las manos frías en la noche. Los pies entumecidos al despertar. El aliento más corto después de subir las escaleras. Me decía que era la edad. Que a todos les pasa. Pero lo que más me dolía no era el cansancio físico. Era sentir que algo dentro de mí, ese fuego que antes me empujaba hacia la vida, estaba empezando a apagarse. Y lo peor, no sabía cómo volver a encenderlo. Una mañana, recordé al abuelo y su jengibre. No tenía muchas expectativas, pero algo dentro de mí, quizá la última chispa que quedaba, me empujó a probar. Piqué un trozo de raíz fresca, lo herví durante unos minutos y me lo bebí despacio, solo, en silencio. Y no pasó nada milagroso al instante. Pero algo comenzó a cambiar. A los pocos días, noté que mis manos ya no estaban tan frías. Que mi cuerpo se sentía más ligero por las mañanas. Que el letargo que solía envolverme como una niebla densa empezaba a disiparse. No era euforia. Era claridad. Una especie de energía templada, suave, pero constante. Y en ese momento, entendí lo que mi abuelo había querido enseñarme con su ejemplo silencioso. Lo que muchos no saben es que el jengibre no es solo una raíz para dar sabor. Es un poderoso estimulante natural de la circulación sanguínea. Contiene compuestos que dilatan los vasos, mejoran el flujo y ayudan a romper esa rigidez que se va acumulando con los años. Porque sí, con el paso del tiempo, nuestras arterias se van endureciendo como si el río interno se llenara de piedras y sedimentos. Y cuando la sangre ya no fluye como debe, todo en el cuerpo empieza a apagarse. Y aquí está una verdad que cuesta aceptar: no es la edad la que nos quita la fuerza, es la forma en que dejamos que nuestra sangre se vuelva perezosa, espesa, estancada. Es la comida procesada, el sedentarismo, el descuido diario que acumulamos como una deuda silenciosa con nuestro cuerpo. El jengibre es el primer paso para romper ese ciclo. No es una cura mágica, pero es un catalizador. Una llave que abre compuertas internas.
Un recordatorio de que tu cuerpo todavía tiene lo necesario para despertar si le das lo correcto. Conozco a un hombre llamado Ernesto, de 68 años, que solía ser instructor de artes marciales. Después de una operación de cadera, pensó que nunca volvería a moverse igual. Su esposa le preparaba infusiones de jengibre cada mañana y aunque él se quejaba del sabor fuerte, aceptaba por cariño. A las 3 semanas, empezó a notar que sus pies ya no se dormían tanto al caminar. Su respiración mejoró. Se animó a volver al gimnasio, no a pelear, sino a estirar, a mover el cuerpo. Y lo que parecía una resignación irreversible, poco a poco, se transformó en recuperación. Hay una enseñanza estoica que dice, no se trata de buscar una vida sin dolor, sino de aprender a mantener el fuego incluso en los días fríos. El jengibre no te devolverá los 20 años, pero puede ser la chispa que te recuerde que aún estás aquí. Que el río de tu vida todavía puede fluir con fuerza si decides no dejarlo estancarse. Y cuando ese flujo regresa, cuando la sangre vuelve a correr sin trabas, algo en ti se alza. Es sutil, pero real. Recuperar la fuerza masculina después de los 50 no empieza en un gimnasio ni en una farmacia. Empieza en la cocina. En una taza. En una decisión. Porque sí, aún puedes decidir. Y eso, amigo mío, ya es una victoria. Hay hombres que no hablan de lo que han perdido, pero lo cargan en la espalda todos los días. No se quejan, no gritan, no culpan, solo bajan la cabeza y siguen. Así era don Álvaro, un hombre de 70 años que conocí en un taller de carpintería en las afueras de Guadalajara. Sus manos aún tenían fuerza, pero sus ojos estaban apagados. Me dijo una vez, con media sonrisa, no es que uno se vuelva viejo, es que un día te das cuenta de que ya no sientes ganas. Y eso es más jodido que cualquier dolor de hueso. Don Álvaro había perdido a su esposa hacía 5 años. No por la muerte, sino por la costumbre. Ella se fue sin dramas, solo dejó una nota y una caja con cosas viejas, entre ellas una botella de jugo de granada que ella solía tomar cada mañana. No sabía por qué la conservaba, hasta que una noche, sin saber bien qué lo impulsaba, decidió probar un vaso. Fue solo curiosidad. Pero ese primer sorbo fue el inicio de algo inesperado. En los días siguientes, comenzó a notar que su cuerpo respondía distinto. Dormía mejor. Sentía más calor en las extremidades. Pero sobre todo, notó algo que no esperaba, el deseo. No el deseo sexual únicamente, sino el deseo de levantarse, de mirar por la ventana, de salir a caminar. De vivir, sin más. La granada no es solo una fruta bonita y dulce. Desde la antigüedad, ha sido símbolo de virilidad, fertilidad y fuerza masculina. No por poesía, sino por biología. Está cargada de antioxidantes que protegen el sistema cardiovascular y, lo más importante, aumenta los niveles de óxido nítrico en sangre. ¿Qué significa esto? Que tus vasos sanguíneos se dilatan, que el flujo mejora y que llega sangre, energía vital, a donde más importa. No es casualidad que las pastillas que prometen recuperar la potencia trabajen sobre el mismo principio del óxido nítrico. Solo que la granada lo hace sin químicos, sin efectos secundarios y con un efecto acumulativo que va más allá del momento. Aquí entra un punto profundo, casi incómodo. Muchos hombres confunden la falta de energía con el paso del tiempo, cuando en realidad lo que han perdido no es la juventud, sino la conexión con su fuerza interna. La testosterona baja, sí. Pero no porque el tiempo lo dicte, sino porque el cuerpo deja de recibir lo que necesita para producirla. El estrés crónico, el cansancio acumulado,
la mala alimentación, todo eso apaga el sistema hormonal, como si una vela quedara sin oxígeno. La granada es una forma de darle oxígeno a ese fuego olvidado. Recuperar la fuerza masculina después de los 50 no significa volver a correr maratones ni impresionar a nadie. Significa mirar al espejo y reconocer al hombre que fuiste y decidir volver a sentir como él. La granada no es un milagro, pero es una forma de decirle al cuerpo, aún quiero estar aquí. Aún quiero sentir. Don Álvaro me confesó, meses después, que había retomado un viejo hábito que había dejado de lado por vergüenza, escribir cartas de amor. No para enviarlas, sino para recordar cómo se sentía tener el corazón despierto. Me mostró una libreta llena de palabras que, según él, nunca serían leídas por nadie. Pero lo decía con los ojos brillando. Como si el simple acto de escribirlas le devolviera algo que creía perdido. En un momento de silencio, me dijo, la granada no trajo de vuelta a mi mujer, pero sí trajo de vuelta algo de mí que se había ido con ella. Ese día entendí que no es la fuerza bruta lo que hace a un hombre sentirse vivo, sino el fuego silencioso de las ganas. De las ganas de seguir, de sentir, de ser. Y si ese fuego se ha debilitado en ti, tal vez no necesitas una respuesta nueva. Tal vez solo necesitas mirar a lo antiguo, a lo olvidado, y volver a empezar. Una fruta. Un vaso por la mañana. Una decisión simple. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para que el fuego vuelva a arder. Hay un tipo de cansancio que no se quita con una siesta. No es físico, ni fácil de explicar. Es como una nube espesa que se posa sobre el alma. Todo cuesta más, levantarse, hablar, sonreír, decidir. Muchos hombres después de los 50 lo sienten, pero pocos lo dicen en voz alta. Porque no se trata de estar enfermo. Es solo que ya no está esa chispa de antes. Y uno se acostumbra como si fuera parte del camino. Así se sentía Aurelio, un hombre de 63 años que conocí en un viaje a Puno, Perú. Había trabajado más de 30 años en las minas de estaño. Tenía la espalda encorvada, las manos firmes y una mirada que hablaba más de lo vivido que de lo que decía. Pero al contarme su rutina, algo me llamó la atención. Cada mañana, antes de salir, preparaba un batido con cacao puro, sin azúcar, sin leche, solo con agua caliente y una pizca de canela. Lo tomaba en silencio, como si fuera una oración. Le pregunté por qué. Me respondió sin mirar, porque me recuerda que todavía tengo fuerza. Y tenía razón. El cacao puro no es lo mismo que el chocolate procesado que venden en los supermercados. No es dulce, ni indulgente. Es una medicina ancestral. Contiene flavonoides que mejoran la salud cardiovascular, pero su verdadero poder está en otro lugar, en el cerebro. El cacao estimula la producción de dopamina, la hormona del placer, de la motivación, del impulso vital. También reduce el cortisol, la hormona del estrés, esa que, cuando se queda demasiado tiempo en el cuerpo, devora la testosterona, nubla la mente y apaga el deseo. Por eso tantos hombres sienten que se están desinflando por dentro sin saber por qué. No es que estén cansados de trabajar. Es que el sistema interno que antes los empujaba a moverse, el que encendía la ambición, el deseo, la energía, está siendo estrangulado por años de tensión, ansiedad y resignación. Y aquí está el problema: cuando el fuego de la mente se apaga, el cuerpo lo sigue. Recuperar la fuerza masculina después de los 50 no es solo cuestión de músculos o de circulación. Es también cuestión de motivación. De tener motivos para moverse. Para desear. Para actuar. Aurelio me dijo que, cuando dejó la mina,
pensó que su vida había terminado, que ya no servía, que se había convertido en una sombra. Hasta que un día, en un mercado campesino, una mujer anciana le ofreció cacao en polvo. «Esto te hará recordar lo que eres», le dijo. Desde entonces, lo toma cada mañana. No como una medicina, sino como un pacto consigo mismo. A los pocos meses, empezó a levantarse más temprano, a caminar por las montañas, a volver a visitar amigos que había dejado de ver. Me mostró una libreta donde llevaba notas de ideas, proyectos, poemas. Y me dijo algo que aún llevo conmigo: no quiero volver a tener 30. Solo quiero levantarme cada día con ganas de vivir. Eso es lo que hace el cacao puro. No te convierte en un joven otra vez, pero te recuerda que aún puedes sentirte vivo, que la chispa sigue ahí, esperando, que el cansancio que has llamado normal puede ser solo el eco de una mente que necesita oxígeno emocional. Una mente nutrida responde. Un alma escuchada florece. Y muchas veces, ese despertar comienza con algo tan simple como una bebida amarga al amanecer. Hay una enseñanza estoica que dice: no son las cosas las que nos vencen, sino la forma en que pensamos sobre ellas. El cacao no es una cura, pero puede ser el inicio de una nueva forma de pensar. Una forma más amable, más fuerte, más presente. Así que si sientes ese cansancio sin nombre, ese desgano que no se cura con dormir, pregúntate: ¿le estás dando a tu cuerpo lo que necesita para despertar o solo lo que lo mantiene adormecido? Tal vez, como Aurelio, solo necesites una taza y una decisión. Imagina por un momento la casa donde has vivido la mayor parte de tu vida. Desde fuera, todo parece en orden. Las paredes firmes, el techo en su sitio, los muebles donde deben estar. Pero un día notas que el agua del fregadero baja más lento, que la ducha pierde presión, que el calentador no funciona como antes. Llamas a un técnico y te dice lo que no querías oír: las tuberías internas están llenas de sedimentos, obstruidas por años de uso y descuido. No lo veías. No lo sentías. Pero estaba allí, creciendo en silencio. Así es como funciona tu cuerpo después de los 50. Las arterias, que antes fluían como ríos vivos, empiezan a endurecerse. Se llenan de desechos, colesterol, toxinas. Y aunque por fuera sigas viéndote bien, por dentro el sistema está colapsando poco a poco. Hasta que un día, sin previo aviso, algo falla. Una subida de presión, una arritmia, un susto en plena madrugada. Y entonces entiendes que lo que no ves sí te puede destruir. Eso fue lo que le pasó a Hernán, un amigo de mi infancia que se mudó a Nueva York y trabajó por décadas como conductor de autobús. Siempre fuerte, puntual, orgulloso de no necesitar médicos ni medicinas. Hasta que una tarde, después de subir unas escaleras, se sintió mareado, con las manos heladas. Lo llevaron al hospital y le dijeron que su presión arterial estaba al borde del colapso. No había síntomas antes. Solo señales que decidió ignorar. Después de ese susto, un médico latino le habló del ajo crudo. Le explicó cómo este alimento, humilde, barato, muchas veces despreciado por su olor, tiene un poder sorprendente: limpia las arterias, disuelve placas, reduce la inflamación y mejora la circulación desde la raíz. Y no solo eso, contiene alicina, un compuesto natural que actúa como un disolvente en el torrente sanguíneo, ayudando a que la sangre fluya como debe. Hernán comenzó a comer un diente de ajo cada mañana, machacado, con un poco de agua y limón. Al principio, lo odiaba. Le parecía invasivo, áspero, incómodo. Pero insistió.
Y con el tiempo, notó que podía caminar más sin cansarse, que dormía mejor, que su mente estaba más clara. La presión bajó. Su piel recobró color. Y sobre todo, empezó a confiar otra vez en su cuerpo. Recuperar la fuerza masculina después de los 50 no solo se trata de recuperar músculos o deseo. Se trata de restaurar la maquinaria silenciosa que sostiene tu vida. Y eso empieza por la sangre. Porque sin buena circulación no hay energía, ni memoria, ni deseo, ni recuperación. Muchos hombres creen que el deterioro es inevitable. Que es normal tener los pies fríos, la cabeza pesada, los latidos irregulares. Pero lo que llaman normal es solo el resultado acumulado de años sin escuchar al cuerpo. Y el cuerpo, aunque calla mucho tiempo, un día grita. El ajo no es moderno, no es elegante. Pero es honesto. Ha sido usado por culturas antiguas como medicina, como escudo, como fuego interno. Su acción es profunda, lenta, pero segura. Y si tienes el coraje de incorporarlo a tu vida diaria, puede darte años más de claridad, de movimiento, de paz. Hay un principio estoico que dice, el dolor que no evitamos por disciplina, volverá como sufrimiento más adelante. Comer ajo no es agradable. Pero es un acto de amor propio. De disciplina silenciosa. De resistencia interior. Hernán me dijo una vez, mirando el puente de Brooklyn, antes pensaba que lo que no se ve no importa. Ahora entiendo que lo más importante en el cuerpo no hace ruido. Y tenía razón. Las arterias no piden atención. Solo hacen su trabajo. Pero si no las cuidas, todo lo demás se cae. Igual que una casa sin agua. Así que si últimamente te sientes más lento, más pesado, más apagado, no lo ignores. Tal vez no sea fatiga. Tal vez sean tus tuberías internas pidiendo auxilio. Y tal vez, solo tal vez, un diente de ajo cada mañana sea el golpe silencioso que necesitas para volver a vivir con fuerza. No fue de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible. Primero perdí las ganas de salir los fines de semana. Luego empecé a decir no a reuniones con amigos, a cenas con familia. Cada vez me sentía más pesado, más cansado, más desconectado. Lo atribuye a la edad, como tantos otros. A los 60, uno piensa que todo eso, la fatiga, el desgano, la falta de impulso, es normal. Pero un día, mi esposa me miró a los ojos, me tomó la mano y me dijo, no es que estés viejo. Es que ya no estás presente. Aquella frase me golpeó más que cualquier dolor físico. Me miré en el espejo y no supe si veía a un hombre enfermo o simplemente apagado. Pero dentro de mí, algo aún se resistía. Empecé a leer, a investigar, a preguntar. Y lo que encontré me sorprendió, una gran parte de esa sensación de fatiga profunda, de mente nublada, de falta de deseo, no venía de la edad, sino de un enemigo silencioso al que casi nadie le presta atención, la inflamación crónica. Verás, con los años, nuestro cuerpo acumula más que memorias. Acumula toxinas, estrés oxidativo, microinflamaciones que van desgastando los sistemas que antes nos sostenían sin esfuerzo. La inflamación actúa como un saboteador interno. No produce dolor agudo, pero va apagando lentamente la producción de testosterona, interrumpe la regeneración celular y hace que cada día parezca más difícil que el anterior. Y así, sin que nos demos cuenta, dejamos de ser quienes éramos. Fue entonces cuando descubrí la cúrcuma, esa raíz dorada que tantas veces había pasado por alto en los estantes del supermercado. No sabía que su componente principal, la curcumina, tenía una capacidad antiinflamatoria tan poderosa como algunos medicamentos,
pero sin efectos secundarios. Tampoco sabía que, al consumirla de manera constante, el cuerpo podía comenzar a sanar desde adentro. Comencé a tomarla en infusiones, en mis comidas, incluso en cápsulas naturales. No esperaba milagros. Solo quería ver si era cierto. Y fue entonces cuando lo sentí. Una mañana cualquiera, abrí los ojos y no me dolían las rodillas. Al día siguiente, salí a caminar y no tuve que detenerme a mitad de camino. Pero lo más impactante no fue físico, fue mental. Volví a tener claridad. Ideas. Motivación. Volví a sentirme hombre, no por fuerza bruta, sino por el regreso de mi energía interna. Recuperar la fuerza masculina después de los 50 requiere más que suplementos y ejercicio. Requiere limpiar el terreno donde crece tu vitalidad. Y la cúrcuma, silenciosamente, te ayuda a hacerlo. No como una explosión, sino como la lluvia que cae sobre un campo seco, lentamente devolviéndole la vida. Conocí a Rafael, un peruano de 68 años, que después de la muerte de su esposa dejó de cuidarse por completo. Comía mal, dormía poco, había dejado todo. Hasta que su hija le preparó, sin que él supiera, arroz con cúrcuma durante una semana entera. Al cabo de unos días, Rafael comenzó a sentirse diferente. Tenía más ánimo, más hambre, más ganas. Cuando descubrió el ingrediente, se rió. «¿Solo por esta raíz me siento así?», preguntó. Pero siguió comiéndola. Hoy, es él quien cocina para su nieto, con cúrcuma en cada plato. Esa es la lección. Lo que te está apagando no siempre es visible. A veces es una inflamación silenciosa, una tensión acumulada, una hormona que dejó de producirse. Y no necesitas una farmacia para enfrentar eso. A veces solo necesitas volver a lo natural. A lo que siempre estuvo ahí. Los estoicos decían, no se trata de vivir muchos años, sino de vivir despierto cada día. Y es eso lo que la cúrcuma me devolvió. Presencia. Claridad. La sensación de estar habitando mi cuerpo de nuevo, y no solo arrastrándolo. No dejes que lo invisible te robe lo esencial. Si estás cansado sin razón, si te cuesta recuperar el ánimo, si sientes que no eres tú mismo, escucha a tu cuerpo. Puede que te esté pidiendo a gritos lo que tú aún no sabes que necesita. Y a veces, la respuesta viene en forma de una raíz dorada que cambia más que tu digestión, cambia tu relación contigo mismo. En las montañas del Cusco, donde el aire es más puro pero también más escaso, los hombres caminan con la espalda erguida y los ojos firmes, aunque tengan más de 70 años. Allí, el frío es constante y el trabajo duro, pero hay algo en su energía que desconcierta a quienes venimos del llano. Me lo explicó una tarde un anciano agricultor llamado Mateo: aquí no puedes darte el lujo de sentirte débil. Aquí tienes que seguir. Y para seguir, tomamos maca. Hasta ese momento, yo solo conocía la maca por nombre. Una raíz pequeña, oscura, con forma de rábano. Nada espectacular a la vista. Pero mientras lo escuchaba, comprendí que la maca no era solo un alimento. Era un símbolo. Un aliado silencioso de esos hombres que se niegan a rendirse, aunque el cuerpo ya no responda como antes. Mateo me contó que su padre, también agricultor, la tomaba todos los días en infusión desde los 50 hasta su muerte a los 92. Nunca pisó un hospital. Nunca dejó de trabajar la tierra. No era fuerte porque era joven, me dijo, era fuerte porque no se dejaba caer por dentro. Esa frase se me quedó grabada. Y es que, después de los 50, hay caídas que no se ven. Caídas internas. Ya no te levantas con energía.
No te apetece hacer cosas. Pierdes el impulso. Te haces pequeño en tu propia casa, en tu propia mente. No te lo dices a nadie, pero lo sientes, estás dejando de ser el hombre que fuiste. A mí me pasó. Dejé de correr, de hacer el amor, de planear viajes. Me escondí tras la rutina, tras la excusa de la edad. Pero lo cierto es que no me faltaban años, me faltaban ganas. Y esas ganas, descubrí después, están íntimamente conectadas con un eje biológico poderoso, la testosterona. Con el paso de los años, la testosterona cae. Eso ya lo sabes. Pero lo que muchos no saben es que ciertos alimentos pueden ayudar al cuerpo a reactivarla de manera natural. Y la maca es uno de los más eficaces. Esta raíz, originaria de los Andes peruanos, es un adaptógeno, no solo aumenta la testosterona, sino que ayuda a equilibrar todo el sistema hormonal. Mejora la fertilidad, la energía, la resistencia física y mental. Pero más allá de sus propiedades químicas, hay algo ancestral en ella. Algo que conecta con el instinto primario de seguir luchando, incluso cuando nadie te aplaude por hacerlo. Recuperar la fuerza masculina después de los 50 no es solo un acto físico. Es una declaración interna. Es mirar tu reflejo en el espejo y decir, todavía estoy aquí. Todavía puedo. Y la maca, poco a poco, te ayuda a volver a sentir esa verdad en la piel. Conocí a un hombre en Lima, don Germán, que había caído en una profunda apatía después de jubilarse. Dormía más de la cuenta, comía sin apetito, evitaba las conversaciones. Su hijo, preocupado, le regaló un frasco de maca. Germán no quería probarla. Decía que ya era tarde para él. Pero su nieto lo retó, abuelo, ¿y si funciona? Y Germán, por amor a ese niño, decidió intentarlo. Un mes después, estaba de vuelta en el parque caminando. A los 2 meses, se apuntó a clases de guitarra. A los 3, volvió a tener citas con su esposa. No fue la maca la que cambió su vida, me dijo, fue el hecho de sentirse otra vez capaz. La maca solo abrió la puerta. Los estoicos creían que el mayor poder del ser humano no era la fuerza, ni la juventud, ni la salud, sino la capacidad de decidir su actitud frente al destino. Y en este sentido, elegir alimentarte con lo que te devuelve energía no es un capricho, es un acto de responsabilidad. Tú no elegiste envejecer, pero sí puedes elegir cómo lo haces. La maca no es magia, pero puede ser un recordatorio diario de que aún puedes. Aún tienes. Aún eres. Porque ser hombre no se mide por la edad que tienes, sino por la fuerza con la que decides seguir caminando, incluso cuando ya nadie te espera. Y si algún día dudas de ti mismo, recuerda esto, en las alturas, donde el oxígeno escasea, los hombres siguen de pie. Gracias a una raíz y a una decisión interna que nunca abandonaron. Hay fuegos que arden sin llamar la atención. No hacen ruido. No iluminan con fuerza. Pero están ahí, constantes, firmes, sosteniéndote desde dentro. La vitalidad después de los 50 es exactamente así. No se nota a simple vista, pero se siente en cómo te levantas por la mañana, en cómo respira tu cuerpo, en la claridad de tu mente, en el deseo que aún habita en lo más hondo. Y si hay 3 aliados silenciosos que ayudan a mantener ese fuego encendido, son estos 3, la sandía, las nueces y las ostras. Te contaré la historia de Luis, un hombre de 73 años que vive solo en las afueras de Houston. Lo conocí durante una caminata al amanecer en un parque. Me sorprendió su paso firme, su sonrisa tranquila y la forma en que saludaba a todos con una calidez que solo tienen quienes están en paz con ellos mismos. Me dijo,
Cada mañana es una victoria silenciosa. No necesito correr. Solo necesito seguir. Hablamos un rato. Me contó que no tomaba medicamentos, que rara vez iba al médico, pero que seguía 3 rituales simples: un plato de sandía al despertar, un puñado de nueces al mediodía y 2 ostras por la noche. Nada más. Nada menos. La sandía, para empezar, no es solo una fruta refrescante. Es, en muchos sentidos, un vasodilatador natural. Contiene citrulina, un aminoácido que el cuerpo convierte en óxido nítrico, el mismo compuesto que utilizan algunos medicamentos famosos para mejorar la circulación y el rendimiento sexual. La diferencia es que la sandía lo hace de forma natural, sin efectos secundarios, sin dependencia. Y su efecto no es inmediato, pero sí profundo y constante. Luis me decía: desde que como sandía cada día, siento que mi sangre camina, no se arrastra. Y es que recuperar la fuerza masculina después de los 50 no se trata de buscar picos de energía artificial. Se trata de construir un flujo estable, sostenido. La sandía hace exactamente eso: reactiva el río interior, hidrata, limpia, refresca desde lo más básico. En un mundo donde todos buscan lo rápido, ella representa lo constante. Luego están las nueces. Esas pequeñas cápsulas de energía, sabias y antiguas. Ricas en ácidos grasos omega 3, en magnesio, en zinc, en antioxidantes, las nueces son el combustible lento y profundo que el cuerpo masculino necesita para sostener el metabolismo, reforzar las hormonas, estabilizar el ánimo. No se trata solo de comer bien. Se trata de comer con intención. Luis me dijo que comenzó a comer nueces después de una conversación con su nieta, que estudiaba nutrición. Al principio, pensó que era una moda. Pero al poco tiempo notó que sus digestiones eran más ligeras, que su nivel de energía era más parejo, que no sufría esos bajones repentinos a media tarde. Es como si mi cuerpo estuviera mejor lubricado, me dijo. Y tenía razón. Las nueces ayudan a mantener el fuego encendido no por el impacto inmediato, sino por el efecto acumulado. Son como el aceite que mantiene el motor funcionando, silenciosamente, sin pedir protagonismo. Un puñado al día puede parecer poco, pero para un cuerpo que ya no se regenera como antes, ese puñado puede marcar la diferencia entre la fatiga constante y la energía fluida. Y finalmente, las ostras. El alimento de los emperadores, de los navegantes, de los hombres que conocían su cuerpo y lo honraban. Las ostras son una de las mayores fuentes naturales de zinc, un mineral clave para la producción de testosterona. Sin suficiente zinc, tu cuerpo no puede fabricar lo que necesita para sostener tu virilidad, tu deseo, tu empuje. Y lo más peligroso es que esa deficiencia no se nota de inmediato. Llega como una niebla, poco deseo, baja energía, apatía, irritabilidad. Y un día te preguntas, ¿en qué momento me convertí en este hombre? Luis comenzó a comer ostras por recomendación de un viejo amigo pescador. Al principio le daban asco. Luego le parecieron un lujo innecesario. Pero cuando leyó sobre el zinc, decidió intentarlo. 2 ostras cada noche. Solo eso. A las pocas semanas, me dijo, se sintió más presente durante el día. Más atento. Más ligero. Es como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba sin darme cuenta, me explicó. El efecto no fue inmediato, pero fue profundo. No se trataba solo de deseo sexual, sino de deseo vital. De esa energía callada que te empuja a salir, a moverte, a conversar, a vivir. Los estoicos hablaban del fuego interno, esa llama que define al hombre,
no por su fuerza física, sino por su capacidad de mantenerse encendido aún en medio de la tormenta. Sandía, nueces, ostras, no son soluciones mágicas. Son leña para ese fuego. Leña cotidiana. Humilde. Constante. Y quizás ese sea el mayor secreto de la vitalidad después de los 50, no buscar fuegos artificiales, sino cuidar del brasero interno que te sostiene. Así que si te sientes apagado, si tu cuerpo va más lento, si tu ánimo ya no responde, no busques más excusas. Mira tu plato. Observa lo que entra en tu cuerpo. Porque allí empieza todo. Luis lo entendió. Y por eso, cada mañana, al cortar su sandía, sonríe. No porque espera milagros, sino porque ha elegido seguir encendido. No se trata de volver a ser joven. Se trata de no rendirse. De reconocer que, aunque los años pasen, todavía tienes el poder de elegir cómo quieres vivir esta etapa. Lo que has leído, lo que has sentido en cada parte de este video, no es solo información nutricional. Es una invitación a despertar, a recuperar tu energía, tu claridad, tu fuerza silenciosa. Porque la vitalidad después de los 50 no depende de la suerte ni de la genética. Depende de tus decisiones diarias, de lo que comes, de cómo piensas, de lo que crees que aún mereces sentir. Hoy conociste 9 aliados naturales que no prometen milagros, pero sí transformación. Cada uno de ellos, si los incorporas con constancia y respeto, puede devolverte algo que creías perdido, la sensación de habitarte plenamente. De volver a ti. Déjame un comentario que diga, yo también estoy volviendo. Y si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta, suscríbete y compártelo con otro hombre que lo necesite. Porque nadie va a venir a salvarnos. Pero sí podemos caminar juntos hacia una vida más fuerte, más consciente y más viva.